Muy bien, el día de hoy tenía en mi corazón compartir con ustedes. Le puse el nombre de hijos de Dios manifestados y pudiera entenderse que estoy basándome en adopción 2 y 3 del mensaje del profeta. Hay alimentos que están considerándose de allí, pero quiero dar un paso atrás. A veces siento que mi ministerio es un ministerio de conexión con algunas cosas. Ya voy a explicarme, pero mientras tanto vayan buscando Romanos 19. Romanos 19, eh, del verso 20 al 21, perdón, del verso 19 al 21. Eh, Les decía, por ejemplo, el profeta desarrolló magistralmente el Romanos 8, 19. ¿Qué dije? Perdón, Romanos 8, capítulo 8, verso 19 al 21. Eh, eh, el profeta tuvo un énfasis en su ministerio, aunque la parte, digamos, el desarrollo más adelantado que trajo para la novia de Jesucristo fue el tema de adopción, pero pudiéramos ver, si hiciéramos un análisis, veríamos que un altísimo porcentaje, mayoritario, del énfasis del mensaje fue nuevo nacimiento, bautismo del Espíritu Santo. Fue algo en lo que fue muy enfático porque ese es el punto de no retorno. Porque cuando Dios pone en ti el Espíritu Santo, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Porque fuisteis sellados y de ahí no se echa para atrás. Entonces, y también lo mostró en otras, como cuando habló de Pedro diciendo, Pedro, yo he orado por ti, que tu fe no falte y que tú una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Ese confirmarlos es, llévalos al bautismo del Espíritu Santo, no los sueltes hasta que estén confirmados en la fe. Entonces, siento que ese ministerio lo tuvo el profeta muy marcado y yo, cuando he abordado el tema del nuevo nacimiento, ustedes me han oído hablar más bien de cosas que consideramos para saber si hemos llegado a ese nuevo nacimiento. Cuando he hablado de los cuidados del nuevo nacimiento y comparo lo que son los antojos y los achaques, he sido enfático en eso muchas veces, como que haya una conexión. Y parte del ministerio quíntuple es llamado el profeta dijo, estos hombres, si pueden tomar lo que yo he recibido, lo que yo les he dado, le darán mayor sentido a esto. Creo que hay áreas en las que diferentes ministerios están profundizando en eso. Bueno, hoy quiero dar un paso atrás y quiero hallar una conexión con la adopción. En Romanos 8, verso 19 al 21, dice la palabra del Señor, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su voluntad, su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hagamos una oración. Amado Padre Celestial, hemos leído tu perfecta y sobrenatural palabra. Ella ha creado los cielos y la tierra. Y nosotros tenemos toda nuestra fe y nuestro corazón puesto en ella. Te pedimos que tú la vivifiques y que nosotros seamos vivificados juntamente con ella. Que tú nos visites por medio de la palabra ungida, que esto se convierta en una profunda y hermosa revelación para ser vivida, para ser puesta por obra, para ser obedecida, para ser culminada en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Y le damos la bienvenida también a los hermanos que por los medios virtuales se están conectando. Quisiera que vayan a Hebreos 11 un momento. En Hebreos 11 vamos a encontrar, le voy a dar un contexto a esta lectura, porque ya hablamos ahí de los hijos de Dios manifestados, pero ahora voy a hablar de los hijos de Dios y de una trayectoria que hallamos. Hebreos 11, como lo hemos dicho muchas veces, podemos definirlo como la galería, el salón de la fama de los héroes de la fe. Ahí encontramos una serie de hazañas. Y ustedes saben algo, ustedes saben que el profeta dijo que el libro de los Hechos no ha terminado.
Si ustedes se fijan en el libro de los Hechos, ustedes pueden hallar muchos libros, muchas de las epístolas o cartas paulinas que terminan con el amén, así sea, pero el libro de los Hechos no. Y la razón de ello, dice el profeta, es porque nunca fueron los hechos de los apóstoles, siempre fue los hechos del Espíritu Santo en su iglesia, los hechos del Espíritu Santo en sus hijos. Y ese libro todavía hoy lo estamos escribiendo con nuestras propias vidas. Así que vamos a leer algo de hazañas de fe, pero recuerden, tus propias hazañas, tu propia hazaña, hermano Gerson, está por contarse, por plasmarse en este libro de los hechos del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Dice Hebreos 11, leamos del 32 a una porción, podemos leer del 32 al 34 y luego brincamos al 37 para no leer todo el fragmento. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Brinca el 37, porque ya íbamos resumiendo un poco. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esta frase me parece muy, muy emblemática, de los cuales el mundo no era digno. Podría predicar un mensaje solo de ese renglón en esta noche. Usted, hijo de Dios, usted, hija de Dios, este mundo no es digno. Que usted no caiga en las trampas del enemigo. No deje que él lo seduzca y que lo haga a la manera del mundo. El mundo no es digno de la dignidad que ustedes tienen como hijos e hijas del rey, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién dice ahí? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando el profeta desarrolla el tema de los hijos de Dios manifestados, de lo que habla es de colocamiento. Está diciendo un hijo que ha alcanzado madurez, un hijo que ya tiene por medio de esa madurez, goza de la confianza del padre para poder darle la herencia, ¿verdad? Entonces es un hijo que es posicionado, que es colocado como hijo heredero, con la facultad de decidir, de gobernar. Que se le está dando lo que él hable, así va a ser. Y Dios respalda eso. Cuando Cristo va al monte de la cuarentena, pasa por el ritual de adopción, sus ropas se vuelven blancas completamente emblanquecidas, su rostro como el sol refulgente, y aparece Moisés y Elías como testigos, y la columna de nube aparece diciendo, este es mi hijo amado, a él oí. Aunque Pedro quería hacer una enramada a Moisés y a Elías también, el Señor aclaró y dijo, no, este es mi hijo amado, a él oí. Ahora, en Romanos 8:29, la palabra de Dios nos dice que Cristo es el hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Es como lo dice la palabra. Y aquí nos lleva, y eso sería lo que podría ser la culminación de adopción. Hijos de Dios manifestados, hijos que han sido colocados y posicionados y que por medio, lo que leímos ahora en Romanos, por medio de ese ministerio, por medio de esa colocación, están trayendo a toda la creación la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso nos transporta a Génesis 3:17, donde Dios, cuando vio que el hombre y la mujer habían caído, en vez de maldecir a Adán, que ya era bendito, porque Dios ya lo había bendecido,
dijo, por haber oído la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Así que la historia que empezó en Génesis 3:17 con esa maldición termina, hay un cierre dramático, hay un clímax cuando los hijos de Dios alcancen su colocamiento, su posición de hijos y traiga a la creación la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación está siendo esclava. ¿Esclava de qué? ¿Cuáles eran las consecuencias de lo que iba a pasar con Adán el día que comiera el fruto? ¿Cómo le fue dicho? El día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Ahí mismo en Génesis 3:17 le fue dicho a él, porque polvo eres y al polvo volverás. Entró en muerte. Pero también la creación que estaba bajo su dominio, porque el hombre reinaba en ese momento. La creación que entró bajo su dominio, que estaba bajo su dominio, también entró en muerte. Por eso dice Romanos 8, habla de sujeta a vanidad, y lo que es vano es lo que es pasajero, temporal, y también dice libertada de la corrupción, y la corrupción se refiere directamente a la muerte. Cuando Cristo muere, hay una cita bíblica que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de que no iba a permitir que su cuerpo se fuera a descomponer, la descomposición natural de cualquier cadáver. No iba a pasar eso porque Cristo iba a resucitar antes de que su cuerpo entrara en corrupción. ¿Ve? Entonces, estas cosas las aclaro porque vanidad y corrupción en el español moderno no tiene el sentido que tiene en la escritura. Entonces tenemos que ubicarnos para poder captar de qué está siendo libre la creación. Muy bien. Ahora que les he dicho eso y que les he mostrado la gran meta hacia donde todos deberíamos ir, usted nunca debería conformarse con ser un buen miembro de la iglesia, con ser un buen cantante, ser un buen músico, ser un buen diácono, con ser un buen predicador. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta no es que Eric sea un buen predicador, es que Eric llegue a ser un hijo de Dios manifestado, colocado, posicionado, adoptado. Cada uno de nosotros es llamado a eso. Y todo está esperando por eso. Cristo, según Hechos, dice que Él está en el cielo esperando a que cada enemigo sea puesto por estrado de sus pies. ¿Quién va a poner a los enemigos por estrado de sus pies? Los que estamos peleando esta batalla. El orgullo, la vanidad, el amor propio, todo eso tiene que ser traído a los pies de Cristo. Cada cosa que tengamos que vencer, traerla a los pies de Cristo. La creación misma está esperando por nosotros. Los santos del pasado que leímos en Hebreos 11:39, ellos también están esperando porque ellos no van a ser perfeccionados, parte de nosotros. Y entonces, tengo una cita que utilicé en mi viaje a Paraguay, cuando predicamos donde el hermano Carlos Rojas, prediqué un mensaje que se llama Tiempo de Adopción, y la usé allí. Oiga lo que dice el profeta en el mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Predicado el 17 de diciembre del 59. Dice, pero ahora, cuando lo necesitamos, el Espíritu de Dios levanta una bandera. ¿Qué es? Él está vaciando y llenándonos de su Espíritu. Entonces aquellos que están descansando allá en la tumba, todos los héroes de la fe, de Hebreos 11:39, dice, están descansando allá en la tumba o debajo del altar de Dios, como dice la Escritura, están clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Dios está esperando por mí y por usted, y la iglesia está esperando por mí y por usted. Es tiempo de adopción, cuando Dios puede vaciar en nosotros su plenitud, su poder, su resurrección. Que cuando la iglesia y Cristo, dice, esto me encanta, que cuando la iglesia y Cristo lleguen a estar tan unidos, Cristo llegue a ser visible entre nosotros y levante a los muertos y nos vamos en el rapto. Una cita sobresaliente, me parece, sobresaliente. Ahora, eso es lo que deberíamos hacer. Esa es la meta. Pero tenemos que, siempre para poder correr, el bebé aprende primero a gatear antes de aprender a caminar.
y luego aprende a correr, ¿verdad que sí? Entonces, mi trabajo es, como les dije, parece que mi ministerio es más de ser un conector, de hallar conexiones, de tomar del mensaje, ¿verdad? Entonces estaba pensando que revisemos el escenario antes de ese tiempo de adopción. ¿Qué nos lleva allí? Y creo que el secreto está en encontrar lo que dice la palabra de Dios o explicar lo que dice la palabra de Dios como manifestado. ¿Qué es un hijo de Dios manifestado? Allá en la denominación, cuando alguien está manifestado, es otra cosa, ¿verdad? Allá en la denominación quiere decir que está como endemoniado. Pero aquí no, en el mensaje, en la Biblia dice los hijos de Dios manifestados, significa exactamente lo opuesto. Es como si haber orado y haber dicho, vénganos tu reino, y el reino, el dominio del Señor por su Espíritu Santo ha venido y se ha entronado en nuestras vidas. Todo lo opuesto está endemoniado. Y encontramos entonces que la palabra manifestado, yo estaba buscando, y significa dar a conocer. Manifestar es dar a conocer. Algo que ha sido manifestado es algo que ha sido dado a conocer, que estaba oculto o estaba escondido y ahora ya se dio a conocer, se reveló lo que había. En cada uno de nosotros hay un atributo de Dios. Si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, hay un atributo puesto allí. ¿Cuándo? ¿Alguien sabe? La semana pasada, el día que usted se bautizó, desde antes de la fundación del mundo, éramos pensamientos en la parte de atrás de la mente de Dios. Dice la palabra también en de Pedro 1:18. Cristo como un cordero ya inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo para nuestra bendición. Entonces, Cristo tenía que manifestarse cuando lo hizo. Y ahora en este tiempo final, la novia, los hijos de Dios deben ser manifestados. Ahora, al principio de la Biblia, encontramos testimonios de la palabra acerca de hijos de Dios, pero esos testimonios no revelan mucho. Por ejemplo, leemos de Adán, leemos de Enoc, leemos de Noé, y por medio de la revelación del mensaje, porque Dios envió a un profeta en este tiempo final, hemos captado muchas cosas, pero no las comprendíamos, no están a simple vista. Adán, Enoc y Noé son casos de personajes bíblicos que hasta cierto punto nos resultan muy misteriosos, porque a pesar de que podemos leer lo que ellos dijeron e hicieron, la palabra habla poco de ellos. Pero luego encontramos otro nivel. Y aquí quiero usar la cita de Romanos 3:4. Quiero que vaya a su Biblia y busque Romanos 3:4. Porque esta es la máxima autoridad a la que podemos apelar para poder entender la condición de un hijo, lo que Dios dice acerca de un hijo. Dice Romanos 3, verso 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Lo que está diciendo es, si usted quiere salir victorioso, quédese con la palabra, con lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo es lo que es verdaderamente. Y entonces encontramos el testimonio de algunos personajes en las Escrituras que tuvieron calificativos de parte de Dios. Recuerden, Dios es veraz. Lo que Dios dice es la verdad. Si Dios te llama a una forma, esa es, o sea, Dios se está identificando. Ahora, la primera parte de esto es la identificación que hace la palabra de uno. La segunda parte es lo que es como uno mismo se identifica con la palabra. En Romanos 8, por ejemplo, la palabra del Señor dice, voy a moverme por acá. La palabra de Dios dice, en Romanos 8, que el Espíritu le dice a nuestro espíritu, el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo les he testificado a ustedes, cuando yo me congregaba en Tabernáculo de Benecer, allá en Guadalupe, yo creía que yo era un hijo de Dios. Yo oía que el pastor decía, nosotros somos los hijos de Dios.
Yo decía, yo debo ser un hijo de Dios, sospecho que soy un hijo de Dios, yo creo que soy un hijo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, yo supe más allá de toda duda que era un hijo de Dios. Y todos los demonios del infierno y todas sus mentiras no me podrían convencer de lo contrario. Yo estaba plantado y asegurado. Vino a mí, como dice el canto, esa bendita seguridad. Y entonces ocurre algo parecido. Hay ciertos testimonios en la Biblia que habla de ciertos personajes donde Dios los califica. Y repito, lo que Dios dice es lo que es. Por ejemplo, yo se los voy a leer, no vayan a la Biblia. En Santiago 2:23 dice la palabra, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así que todos los estudiantes de escuela dominical deben saber que cuando les digan, ¿quién fue el amigo de Dios? Levante la mano y diga, yo sé, yo sé. El amigo de Dios fue Abraham, porque así lo dice la Biblia. Hechos 13:22 dice que Dios llama en su palabra a Abraham amigo de Dios. Es el calificativo que él le da. Luego tiene que haber una identificación del hijo de Abraham, mejor dicho, con ese calificativo. Él tiene que identificarse con esa experiencia. Luego encontramos eso fue en Santiago 2:23. En Hechos 13:22 dice la palabra, hablando de cuando quitaron a Saúl y pusieron a David. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, si tuviéramos hoy ¿cómo le llaman a esto? Una trivia. Y estos personajes podrían identificarse por sus características, por lo que Dios dijo de ellos. En Números 12:3 dice la palabra, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y finalmente, una cita muy relevante, Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, es Cristo el que está hablando. Entre todos los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, si hiciéramos una trivia en esta noche, y yo les dijera a ustedes, ¿quién es el hombre más manso de la tierra? Moisés. ¿Quién es el amigo de Dios? Abraham. ¿Quién es el hombre conforme al corazón de Dios? David. ¿Se dan cuenta? Dios lo llamó de esa forma. Qué bonito. Me pregunto, ¿cómo lo llamará usted, hermano José? ¿Cómo lo llamará usted, hermana Lelia? ¿Qué calificativo tiene Dios para sus hijos que están viviendo en tiempo presente y están peleando por esas hazañas de fe que tienen que ser conquistadas? Tomando un poco de este último ejemplo, el de Juan el Bautista. De entre los nacidos de mujer, el mayor de todos. ¿Qué forma de hablar de un hombre, verdad? Y si Dios lo dice, ¿quién le va a decir que no? Cuando Dios llamó a Job, varón perfecto y temeroso de Dios, ¿quién le va a decir que no? Y el diablo se lo discutió y le dijo, pruébalo para que vean. Así que estas personas, estos personajes bíblicos, y todas las historias de la Biblia dicen que fueron puestas allí para nuestro ejemplo, para nuestro aprendizaje. Todos estos personajes fueron calificados por Dios en la experiencia que ellos vivieron junto con Dios. ¿Cuál sería el calificativo que le diera a ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuáles han sido sus batallas? ¿Cuál ha sido la corona que usted ha ganado en esas batallas? Porque hubo un Esaú que defraudó a Dios. Perdón, porque hubo un Saúl que defraudó a Dios, pero había un David que era un hombre conforme a su corazón, que hará todo lo que yo quiero. Qué maravilloso que Dios pueda hablar así de uno. Qué maravilloso. Usted sabe el calificativo, creo que el Salmo 45 habla de Cristo. Dice, rebosa mi corazón
con palabras de amor. Dirijo el rey mi canción. Eres el más hermoso de los hijos de los. La Biblia es poesía. La Biblia es un poema. Y qué maravilloso hallar. Y no, ahora yo les dije, Dios llama a sus hijos de cierta forma. ¿Cómo llamará al hermano Esteban? ¿Cómo llamará a la hermana Gretel? Eso va asociado con lo que le ha tocado vivir. Ahora, la primera parte es, y esa parte no la pueden cumplir ustedes, es Dios el que tiene que llamarlos de alguna forma. Es Dios el que les va a poner el título. Va a decir, Orlando es mi hijo y es esto. Es el que lo califica, él el que habla. Pero hay otra parte, la parte donde nosotros nos identificamos con la escritura. Cuando Juan el Bautista nunca dijo de sí mismo, de los nacidos de mujer yo soy el más grande de todos. Nunca dijo eso. Pero él se identificó con la palabra, porque cuando le dijeron, ¿quién eres? ¿Eres el Mesías? No soy. Y mucha gente no entiende. Mucha gente hace cortocircuito con lo que dice el Evangelio. Porque Juan, el Evangelio de San Juan dice, y Juan el Bautista confesó, no negó. Porque Juan el Bautista no estaba para negar la palabra, él estaba para confesar quién era él, según la palabra. Y nuestra identidad, hermana Lisbeth, la vamos a encontrar según la palabra. Tenemos que vernos en el espejo de la palabra. Porque antes de llegar a ser los hijos de Dios manifestados, adoptados, van a haber manifestaciones de un carácter. Van a haber manifestaciones de una vida. Y allí nosotros vamos a expresar a Jesucristo. Lo sabemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser la expresión de Jesucristo. Emanuel, naciste en este tiempo para mostrar a Cristo. La vida de Cristo en tu propia vida. El profeta dijo, Dios no tiene más labios que los suyos. No tiene más pies que los suyos. Dios cuenta con su iglesia para ejecutar su obra. ¿Qué es lo que leímos ahora? La cita de ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Los santos del pasado, la creación, la iglesia. Está esperando en usted, por usted y por mí. Tenemos un enorme desafío. Pero ¿qué fue lo que pasó con Juan el Bautista? Le dijeron, él confesó, no negó. Le dijeron, ¿eres tú el Mesías? Yo no soy el Mesías. ¿Eres tú el profeta que había de venir? ¿Quién eres? Para que le contestemos a los que nos enviaron a preguntar. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y y Juan el Bautista tomó la palabra y se identificó con ella y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad camino para el Señor. Él se vio a sí mismo en la palabra. Así que, como mi ministerio parece ser de ser un conector, de enlazar cosas, de atar promesas para que la luz se vaya haciendo más grande. Entonces, en esta noche, el mensaje mío es muy sencillo. ¿Con qué se está identificando usted en la palabra? Y si no lo está haciendo, debería hacerlo. Mi advertencia, mi exhortación como pastor de la iglesia es, no venga aquí a calentar la banca y a oír el mensaje y a decir, qué bonito mensaje o qué feo mensaje. No venga para eso. Venga y descubra quién es usted, según lo que dice la palabra. Identifíquese con él. Las cosas que usted vive, lo van a identificar, lo van a poner allí. El profeta dijo, cuando se lee las bienaventuranzas, ¿quién es la única que puede predicar las bienaventuranzas? Dijo él. La novia. ¿Por qué? Porque las está viviendo. Un ejemplo. Hace años yo estaba pasando por una prueba personal y me sentía tratado injustamente. Hermana Lisbeth, me sentía maltratado injustamente. Entonces vine yo y doblé rodillas y le dije al Señor que me hiciera justicia. Y ustedes saben lo que dice el profeta. El profeta dice, no pidas justicia, no pidas justicia. Pide misericordia. Porque si pido justicia, es capaz que me dan justicia. No. Yo estaba ahí clamando por justicia, porque me estaban
ultrajando, me estaban levantando una calumnia. Y orando, me, y orando vino el Señor a mi corazón y me hizo un par de preguntas. Al Señor le gusta hacer preguntas. Cuando usted tenga una pregunta en la mente, indague, inquiera si es el Espíritu Santo el que le está haciendo la pregunta. Una pregunta y me dijo, ¿te acuerdas que has predicado Mateo 5? Mateo 5, donde dice, bienaventurados los que os persiguen, Dios, bienaventurados sois cuando os persigan y os ultrajen. Eso, perdón, eso está en Mateo 5, pero estoy hablando de la otra parte donde dice, orad por los que os persiguen y os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y yo en ese momento dije, sí, yo he predicado eso, es verdad, cierto, yo he predicado eso. Y con una simpleza, porque Dios se manifiesta en simplicidad, con una simplicidad me preguntó, Eric, ¿y cuándo ibas a tener oportunidad de cumplir este verso de la Biblia? Y no ahora, porque para poder cumplir esto tienes que ser ultrajado y perseguido, si no, no vas a cumplirlo. Y yo estaba allí peleando con Dios diciéndole, Señor, hazme justicia, mira lo que me están haciendo. Y el Señor me dijo, Eric, ¿y cuándo ibas a poder cumplir eso? Ahora, eso vino a mi corazón como una revelación. ¿Saben qué ocurrió? Mi mente en ese momento cambió y yo dije, Señor, perdóname. No, 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 no. Olvida lo que te dije. Bendice a mi hermano y olvídate de esto. No ha pasado nada. Ahora yo estaba afrontando esa situación desde un punto de vista totalmente diferente. El Espíritu Santo me había convencido de que había una gloria, un peso de gloria en esa batalla. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos identificamos nosotros con la palabra de Dios? Porque donde usted pueda verse, vea, el profeta lo dijo, cuando Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, que venga. Fue lo mejor que pudo haber dicho, porque podría decir que José Solís, Cristo en vez de haber dicho eso, hubiera dicho, que José Solís venga en pos de mí. Todavía el hermano José tendría dudas de cuál José Solís, porque deben haber muchos. Pero cuando Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, nos está invitando a todos, nos está metiendo a todos en la promesa. Entonces, en la primera parte de este mensaje dijimos, somos llamados a ser adoptados hijos. Esa es la gran meta que tenemos que coronar. ¿Por qué? Porque esa es la cosa adicional que recibimos. Vale la pena decir, ¿quién fue el hombre más grande? Por boca de Cristo, ¿quién fue el mayor de todos los nacidos de mujer? Juan el Bautista. ¿Sabía usted que el profeta dice que una congregación no puede ir más alto de lo que va su pastor? Así lo dice. Así que más bien, cuando uno vea que la iglesia está muy flojita, es uno el que tiene que revisarse. ¿Qué es lo que está predicando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque la iglesia tiene que seguir avanzando con Cristo. Pero el mensaje más alto que hubo en aquel día fue el mensaje de Juan el Bautista, y vino a precursar la primera venida de Cristo. Eso fue lo más alto que hubo en ese día, lo más actual, el mensaje de la hora. Y en este tiempo final, Dios envía también a alguien con el poder y virtud de Elías y trae un mensaje. Nunca antes se había visto una revelación como esta. Nunca antes habíamos recibido tanta luz desde la palabra de Dios. La revelación traída por medio de ese ministerio convirtió a la Biblia en un libro nuevo. Así de tremendo es. ¿Por qué? Porque no solamente había un ministerio para predicar en este tiempo, en el tiempo del águila volando, recuerdan, sino que había gente que estaba capacitada por la hora que le tocó vivir. Nosotros no estamos aquí para beber lechita, como lo hicieron en los días del león, o en los días del buey, o en los días del hombre. Estamos en los días del águila volando. ¿Y las águilas qué comen? Carne. ¿Cierto? Cuando son aguiluchos, mamá águila arranca las piezas de carne y se las da de pico a pico. Y eso es lo que ha hecho Dios en este tiempo con un profeta. Porque ¿qué es un profeta? Es la boca de Dios. Y de la boca de Dios hemos recibido nosotros directamente
el alimento espiritual para este día. Entonces, ¿qué deberíamos ser? Nuestra lucha no termina hasta que seamos los hijos de Dios manifestados. Muy bien. Hemos visto que en la Biblia han habido manifestaciones graduales. Y me gusta, por eso quise enlazar hoy. Este tema pudiera ser mucho más amplio. No lo voy a extender en esta noche. Pero demos un primer paso. Pasitos de bebé. Me gusta cuando Dios habla de alguien en la Biblia. Dice, amigo de Dios, el más manso de los hombres, de los nacidos de mujer, el mayor de todos. Cuando hace eso, este hombre conforme a mi corazón, está calificándolo. Pero eso tiene dos partes. La siguiente parte es que si Dios habla de usted, si Dios lo lleva a una escritura, que usted se pueda ver en la escritura, como Juan el Bautista lo hizo y dijo, yo soy uno que clama en el desierto. Él estaba tomando la profecía de Isaías y la estaba aplicando a su propia vida. Estaba diciendo, ese soy yo. ¿Han leído Isaías? Ahí estoy yo. Eso es lo que estaba diciendo. Ese soy yo. Y cuando usted puede agarrar una parte de la Biblia, hermano Emanuel, usted puede agarrar una parte de la Biblia, hermana Marlene, y decir, esa soy yo. Ese soy yo. Cuando yo estaba llorando como un chiquito, y Dios me dijo, ese debería ser tú. Cuando me llevó para que seáis hijos de vuestro Padre, orad por los que os persiguen y claman. Me cambió todo el cuadro. Estaba saliendo yo. Estamos en la edad del selfie. Voy a terminar con esto. Yo he notado que hay gente que se toma selfies para todo. Va a la soda y pide un plato de comer y selfie. Se va a montar al bus, selfie. Hay gente que toma selfies de todo, de todo. Una cosa se ha convertido en un fenómeno. Los psicólogos han estudiado el fenómeno selfie y dicen que eso alimenta mucho la parte egoísta, ¿verdad? ¿Cómo sé? Ustedes han visto, hasta cambiamos la cara, no es la cara natural, sino que cuando vemos la cámara, ya tenemos ahí un cierto gesto. Revísense sus selfies para que vean que es cierto. Ya que no estoy inventando nada. Voy a sentarme con ustedes a revisarlos para que vean. Me voy a tomar unas fotos por sorpresa y luego las comparamos. Pero el punto es que una de las cosas que salen interesantes en el fenómeno selfie es que cuando toman la fotografía, vienen y están pasando por una foto y uno toma la fotografía y hoy en día, antes uno tomaba la foto y se acabó. Ahora dicen, tráigala para ver cómo salió. Revisan y dicen, no, salió muy fea, tómela otra vez. Salí con los ojos cerrados, tómela otra vez. Estoy diciendo algo que no es cierto. Estoy diciendo verdad. ¿Y por qué no hacemos eso mismo con nuestra vida espiritual? ¿Por qué no nos vemos en la palabra y decimos, no salió bien la foto, no quedé bien conforme a la promesa, conforme a lo que deberíamos ser? ¿Por qué no agarra eso y diga, no, hay que tomar otra vez la foto? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si usted se identifica con la palabra, usted va en buen camino de llegar a ser un hijo de Dios manifestado. Le voy a decir por qué. Porque sea lo que sea que nos toque manifestar en el futuro, ojalá que sea el futuro inmediato, ojalá que esto no dure mucho, pero sea lo que sea, hermana Marlene, que nos toque manifestar como los hijos de Dios, nunca va a ser diferente ni contrario a lo que está escrito. Así que si usted aprende a cuadrar con la palabra, usted se está acercando cada vez más y más a esa fotografía que se llama los hijos de Dios. Son pasitos de bebé, cierto, pero por algo tenemos que empezar. Ya, ahí está el hermano Orlando, guitarrista. Me gusta cómo toca la guitarra. Y el hermano Orlando no me va a negar, el hermano Orlando no agarra la guitarra y hace así espontáneamente, ¿verdad? No. ¿Cómo aprende uno el segmento que va a ejecutar en una canción? Un riff. ¿Cómo lo aprende? Primero lo hace despacio. Muy despacio, hasta que aburre uno de lo despacito que lo hace. Pac, 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 así despacito. Y luego lo hace un poquito más rápido, y luego un poquito más rápido. Pero empezamos despacio. En esta noche he traído un mensaje muy sencillo. El mensaje es, estancados no podemos estar. Somos llamados, la creación está esperando, Cristo está esperando, los santos del pasado están esperando, estamos atrasando la fila
Un día de estos, los días serán acortados por causa de los escogidos, por el tiempo terrible que se avecina. No estamos aquí para perder más tiempo. Oigan al pastor, oigan la voz del pastor. No estamos aquí para perder más tiempo. Estamos aquí para llegar a ser los hijos de Dios manifestados y que la creación sea libertada con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Véase en la palabra y deje que Dios le diga: ese eres tú, ese eres tú. Que se vea, y cuando eso ocurra, con enorme gratitud, diga: gracias, Señor, porque puedo verme en ella, puedo verme reflejado en ella. Qué terrible es abrir su Biblia y que usted solamente vea palabras, pero si usted se puede ver en ella reflejada, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, y estoy viviéndolo, como dijo San Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo en nombre del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Es un buen primer paso que tenemos que dar. Este consejo pude predicarlo hace 10 años, o puedo predicarlo dentro de 10 años, que siempre va a ser bueno para la iglesia. Revisarse cómo está contra la palabra y saber si hay una identificación, como la que tuvo Juan el Bautista. De hecho, esa luz vino con Juan el Bautista, pero tenemos mucho más luz con Malaquías 4 en ese tiempo. O sea, hemos recibido tanta luz que estaríamos siendo negligentes si no abrazáramos esta palabra y la pusiéramos por. Dios les bendiga. Dios les bendiga.